¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a Noches en Red. Hoy un programa en donde vamos a analizar desde la perspectiva de negocios, pyme y el empresariado. Vamos, también el emprendedor juega en esto, que también hay que considerar como los cierres de año exitoso y lo que vendrá para el 2022 en materia fiscal. Javier Orozco Cepeda, quien está con... Bueno, Javier Cepeda Orozco. Da lo mismo, Javier, porque es mamá y papá. Le mandamos un saludo. Eres consultor en empresas, eres un experto en el tema que se convirtió en este año con las nuevas reformas laborales. Ya hemos estado en redes sociales también platicando. Y hoy, Javier, vamos a hablar acerca de cómo tener, entre otras cosas, un cierre de año exitoso. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nada más ahí microfonate porque no te escuchamos. Muchísimas gracias, Ramiro, de todos los que nos escuchan. Estamos ya a punto de cerrar este 2021 y como año tras año lo hemos venido diciendo y recomendando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para hacer un cierre fiscal de año exitoso? ¿Qué hacer para comenzar el siguiente año? ¿Cuáles previsiones tenemos que tomar? ¿Qué consideraciones? Porque al final de cuentas, los empresarios falsamente podemos creer que el tema del pago de impuestos siempre tiene que ser una sorpresa de mes a mes. Regularmente los contadores llegan con nosotros y casi ahí por debajo de la puerta nos dejan nuestra línea de captura de pago de impuestos y casi pegan carrera, y esto genera una sorpresa y una molestia para los empresarios porque es un importe que no tenemos considerado, es una fecha que no tenemos contemplada y de repente busca los recursos para pagar los impuestos cuando realmente tendríamos que tener una previsión. Probablemente a lo mejor muchos no lo sabemos, pero los impuestos se pueden prever. Yo como contribuyente, persona física, persona moral, yo puedo decidir qué impuestos quiero y voy a pagar. Y ojo, todos estamos obligados como contribuyentes a pagar impuestos. Persona física, persona moral, asalariados, todos pagamos impuestos. Pero es una opción pagar los menos impuestos posible, siempre y cuando estemos dentro del marco de lo legal. Desgraciadamente en México todavía nos falta mucho el tema de la cultura organizacional, planes estratégicos. En México la micro, pequeña y mediana empresa nacen con aquellos emprendedores que vamos con pecho por delante y que generalmente nos generamos un autoempleo en primera instancia y que de manera paulatina vamos creciendo, vamos aprendiendo como Dios nos dé a entender. Sí. Entonces hablar de, oye, se puede prever el tema de pago de impuestos, yo puedo decidir cuánto voy a pagar, por ejemplo, en mi declaración anual de marzo o abril del 2022, que corresponde a este año 2021. Sí, yo sí podría decidir qué impuestos quiero pagar el siguiente año. E incluso todavía estamos a unos días de poder ejercer acciones, de poder implementar estrategias, de poder tomar decisiones, de decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis ingresos de este 2021? ¿Cuáles son mis gastos? Vamos sacando una conciliación de facturas emitidas, recibidas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Dime, contador, el día de hoy, ¿cuántos impuestos tendría que pagar si hoy cerrara el año? Y de ser una cantidad que supera mis expectativas o, en dado caso, lo que yo puedo pagar, ¿por qué no? Adelantar pagos a proveedores, comprar mercancía, adquirir algún activo. Insisto, implementar estrategias que como empresarios nos pueden ayudar a ejercer ese factor económico, que por cierto, estamos hablando de un 7.34% ahorita de inflación. 2022 no se viene nada grato para el mexicano, pues. Ya estaremos platicando más adelante con Javier en este programa. Roberto Valadez Pineda. ¿Qué tal, Ramiro? Compañero de grandes batallas en televisión, radio, un hombre que pues le entiende el tema deportivo, pero hoy específicamente se abre nuevamente la polémica. Es curioso, pero durante la pandemia se dejó el asunto de la tauromaquia, de prohibir la tauromaquia. Y aquí no se trata de defender si sí o sí, no se trata de saber qué es la tauromaquia. Y la gran pregunta es, la gente que opina, la gente que advierte que es un maltrato animal, ¿realmente sabe lo que es la tauromaquia? ¿La entienden en su esencia? ¿Qué tal, Ramiro? Muchas gracias por la invitación, amigos, televidentes y Javier, ¿verdad? ¿Cómo estás? Fíjate que la tauromaquia, pues sí, realmente está muy satanizada, ¿no, Ramiro? Últimamente se ha desatado esta polémica porque, bueno, pues ya hay muchos grupos, ¿no?, que protegen a las especies animales. Pero también en el tema de la tauromaquia habría que ir un poquito más de fondo porque gracias a la tauromaquia
la especie del toro bravo vive, ¿verdad? Si no fuera por la tauromaquia, no existiría el toro bravo. ¿Por qué? Platicábamos justamente antes de iniciar el programa, ¿verdad? Fuera de cámaras, que en este sentido, si tú utilizaras a un toro bravo para criarlo para consumo humano, que se consume como cualquier carne, como cualquier ganado, por completo, ¿verdad? Y cuesta lo mismo. Ahí es el tema. Tardarías 4 años en criar un toro, en engordar un toro para que esté óptimo para poderlo vender. En cambio, un toro o un ganado para consumo humano, en año y medio, 2 años, ya está listo. Entonces sería muy costoso, ¿sí? Y por esa razón, pues no tendrías en realidad que criar toros de lidia para poderlos vender para consumo humano, porque aparte, pues es una especie brava, no es como muy mansita, Claro, que digamos, claro, ¿verdad? claro. Y en ese sentido dices, bueno, ok, gracias a la tauromaquia existe la permanencia del toro bravo. Pero por otro lado dices, bueno, ok, hay maltrato animal, ¿no? El taurino que diga que no lo maltratan, pues está totalmente también equivocado, porque sí es cierto, ¿verdad? Hay una agresión física al toro, por supuesto, ¿sí? Ahora, la justificante es que, pues es que nada más es una estocada para matarlo y peor, mueren en los rastros, ¿sí? Eso también es una realidad. En los rastros los degollan, ¿verdad? Los desangran a los toros para poderlos matar, no en todos los casos. Ya hay ahora unos rastros muy modernos donde, bueno, finalmente matan al toro o al ganado de una manera más rápida y contundente, ¿no? Pero también hay un dato muy interesante: de cada 100 toros que se crían en el campo bravo, ¿sí? Solamente 10 van a una plaza de toros. Los otros 90 se van a vender y van a terminar finalmente para consumo humano, y fue un toro que vivió toda la vida en el campo sin ningún maltrato, ¿eh? Porque aparte el toro de lidia no le puedes meter mano antes de que vaya a una plaza de toros. Tiene que ir, digamos, virgen el toro hacia un ruedo. Entonces hay muchas facetas, ¿no?, que la gente desconoce, porque en la crianza del toro bravo viven como reyes, ¿no? Es un toro que lo alimentan con pasto natural, le ponen alimento especial, les dan cacahuates para que mejore el pelaje, ¿no? Entonces viven como reyes en realidad, hasta que van a una plaza de toros y los matan y punto, ¿no? Hay versiones que hablan del toro que es perdonado. Sí, el indulto, el ¿no? indulto que le en llaman. El ruedo. Y luego lo curan, pero al final del día dicen, pues es que ya lo maltrataron y... Pues sí, lo que pasa es que, mira, cuando les dan los puyazos a los toros, ¿verdad? Lo que viene siendo en la parte del morrillo, todo esto, un toro tiene una fuerza impresionante, ¿verdad? Entonces es muy escandaloso porque sangra mucho el toro, ¿verdad? Se ven ahora sí que ríos de sangre, ¿verdad? Pero cuando el toro, en este caso, le perdonan la vida porque fue un toro bravo y es indultado, un veterinario al día siguiente lo cura, y a los 2-3 días ya está el ganado, de nuevo en el campo, y lo tienen como semental, ¿no? Entonces, también viviendo como rey. Y sigue viviendo como rey, ¿no? Entonces, no le pasa nada al toro. O sea, tiene una fortaleza impresionante el toro de lidia, ¿no? Ahora, que como espectáculo se quiera ya prohibir, bueno, aquí, como tú dices, ¿verdad, Ramiro? No se trata de estar a favor o en contra. Simplemente se trata de ver que hoy en día yo creo que el espectáculo de los toros de lidia, pues es el único donde tú ves realmente la muerte en escena, ¿no? O sea, tú vas a un teatro, vas al cine, no sé, pues no hay peligro, ¿verdad? Y en una corrida de toros, pues ese es el factor principal, que haya peligro, que tú sepas que el toro puede matar al torero, o que el torero va a matar al toro, pero pues no sabes qué va a pasar, Claro. ¿no? Sí, por más bueno que sea el torero, No, pues sí, de claro. pronto el toro... El toro no tiene, Sí. ahora sí que límites en Es ese correcto. sentido, ¿no? Y mucha gente dice que está en desventaja el toro sobre el torero, ¿no? Pero no, en realidad es que no, ¿no? ¿Cuántos toreros han muerto, no? Sí. Juan José Padilla, por ejemplo, que con una cornada pues le arrancaron casi la mitad de la cara, perdió un ojo, ¿no? Y luego él curiosamente después vino a Guadalajara a una conferencia en la Universidad Panamericana y dijo literalmente, pues la fiesta brava me ha costado un ojo de la cara, ¿verdad? Pero no Literal. la voy a dejar. Sí, claro. Claro, también es una pasión y una forma de vida. Javier, estamos escuchando en estos momentos a final de año
dos conceptos, la llamada conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación contable y la conciliación fiscal? Recordemos que, particularmente hablando con la facturación electrónica desde que nace, pues prácticamente el SAT tiene toda tu información. Irónicamente, cuando perdemos una factura que no nos llega por parte de nuestro proveedor, que no está en nuestro correo electrónico, al contador le dices, oye, chécate a ver si está la factura en el SAT. Y sí, irónicamente ahí está la factura. Pero cuando se trata de cierta manera esconder algunos ingresos o ciertas facturas, pues queremos casi abogar que el SAT no las encuentre. Entonces, la conciliación contable y fiscal particularmente tienen una diferencia en el que contablemente es lo que yo tengo registrado en mi contabilidad, y la conciliación fiscal es qué tiene el SAT de mí. O sea, esto en términos generales. Yo tengo que hacer una conciliación de lo que yo tengo registrado en mi contabilidad y que esto coincida con lo que el SAT tiene registrado en sus repositorios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas recordemos que el SAT también te dice, yo tengo la posibilidad de entregarte una declaración prellenada, considerando tus FDIs de ingresos y de egresos, revísalo y si estamos todos de acuerdo, pues entonces con esto puedes proceder a tu pago de impuestos. Entonces, cuando yo no hago esa conciliación contable y fiscal, pues puedo creer o asumir que lo que tiene el SAT es lo mismo que tengo yo y no necesariamente. Y es ahí donde incluso pueden empezar las diferencias, las inconsistencias, las revisiones por parte del SAT hacia los contribuyentes. Y hay algo que se denomina como un reporte de vigilancia profunda, donde el SAT te cita y literal te está auditando y te está entregando particularmente las tripas como contribuyente. A ver, pero te lo pregunto de manera directa, ¿hay que tenerle miedo al SAT o hay que entender que es la labor del SAT? Fíjate que yo le he dicho en muchas conferencias, el objeto del SAT, como cualquier objeto de cualquier empresa, el objeto del SAT es recaudar. Esa es su función. Y para 2022 ya hay un presupuesto de ingresos que va de cercano a los 7.1 billones de pesos, histórico. Entonces, yo no le tendría miedo al SAT, más bien yo le tendría miedo a mis operaciones internas y a mi forma de registrar y de declarar, que no sea congruente, que no sea coherente con lo que el SAT tiene. Porque al final de cuentas no hay que temerle al SAT, hay que temerle lo que le presentamos, lo que le declaramos, que no sea real, que no sea coherente y que de cierta manera me vayan a llamar la atención para decir, oiga, se está equivocando y necesitamos corregir. A ver, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a meter en broncas con los contadores. ¿El mejor contador es el que te hace pagar menos impuestos? Fíjate que el mejor contador no es aquel que te haga pagar menos o más impuestos. El mejor contador es el que te ayuda a desarrollar estrategias financieras, comerciales, contables y fiscales para el desarrollo y crecimiento de las empresas. El contador no se va a encargar de que tú pagues menos impuestos, porque particularmente para que el contador sea responsable de que tú pagues menos impuestos, yo te diría que el empresario tiene 3 responsabilidades. Una, generar un presupuesto de ventas o de ingresos para el siguiente año, cosa que regularmente el contador no se mete en esa parte porque es una labor meramente comercial. 2, generar presupuesto de gastos. Yo como empresario tengo que determinar cuánto va a gastar mi empresa el siguiente año. Y con el presupuesto de ingresos y de egresos, ahora sí el contador te puede hacer un presupuesto de impuestos para contemplarlo para todo 2022, que si en dado caso es elevado, tú ya puedes tomar decisiones de qué estrategias quieres implementar para pagar menos. Entonces, la realidad es que el contador solamente genera un resultado de ciertas actividades previas que el empresario tuvimos que haber realizado. Roberto, regreso al tema de la tauromaquia. México es uno de los países que más ha pugnado con grupos activistas para que esto termine. Ha ocurrido ya en otros países en donde pues prácticamente las corridas de toro quedaron inexistentes. Pues en España, ¿no? La suspendieron en Barcelona un tiempo, sí. ¿Y tú crees que México pueda convertirse en un país en el que las corridas de toros sean historia? Pues mira, yo creo, Ramiro, que en el tema de hoy la globalización, ¿no? Las tendencias que vienen de manera internacional, todo esto de cuidado del medio ambiente, ¿no? De el tema ecológico, de respetar a los animales, todo esto, pues ha venido creando una conciencia muy fuerte en las nuevas generaciones. Y este espectáculo definitivamente se ha ido rezagando también, porque no se ha ido actualizando en su creación, ¿verdad? Entonces, yo creo que puede ser muy factible que todos estos grupos y estas tendencias hoy en día finalmente terminen con la tauromaquia, ¿no?
también dentro de la misma tauromaquia, pues hay un grupo que no hace las cosas bien, ¿no? Hay veces que no se le entrega realmente un toro como debe de ser a una afición en una plaza determinada, ¿no? Y te venden gato por liebre, ¿no? Hay otros empresarios que lo hacen de una manera extraordinaria y invierten muchísimo dinero para seguir conservando el espectáculo íntegro como debe de ser, ¿no? En este caso hablamos de la manipulación de las astas de los toros, los cuernos, ¿no? Que de repente, bueno, pues hay en algunas, hubo en algunos eventos donde por ahí le quitaban, liman los cuernos, ¿no? Que pierde la sensibilidad del toro, el sentido de la distancia, y puede ser más difícil que puedan propinar una cornada a un torero. Entonces, cuando se hace esto, pues se pierde un poquito. Pero no hay una comisión que de alguna debería manera... de haberlo. Se supone que está el ayuntamiento, que ellos tienen sus autoridades, está el juez de plaza, ¿no? Que tiene gente precisamente experta para poder detectar todo esto, y por eso hay exámenes post-mortem, ¿no? Después de una corrida de toros. Pero yo creo que todo esto, Ramiro, pues va sumando, ¿no? Porque si dentro la fiesta brava, por un lado, hay un sector que no hace bien las cosas y otro sí, y por otro lado, todo el contexto, ¿no? Político, empresarial, ecológico, ¿no? Va sumando una fuerza y una corriente donde dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que este tipo de espectáculos pues deben terminarse, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí vamos encaminados hacia esa parte, Ramiro. Yo sí creo que está en peligro la fiesta brava real, y que pues si es malo o es bueno, dentro de lo malo que pudiera parecer es que puede desaparecer la especie totalmente el toro bravo de la faz de la tierra, ¿verdad? Porque esto iría en aumento, a lo mejor es en México, después en España, ¿no? Portugal, Francia, etcétera. Y sí, yo creo que sí estamos como en una etapa en el tema taurino donde yo creo que sí está peligrando la fiesta brava. Y no se toca el asunto del rejoneo, por ejemplo, que también va vinculado con la fiesta brava. Sí, pues digo, todo va ahí en conjunto, ¿no? Ahora, en el tema del rejoneo, si le sumamos que están utilizando los caballos y también se quiere pretender acabar con la charrería porque también se matan a los animales o se maltratan a los animales, pues definitivamente el rejoneo, pues ahora sí que por los dos lados, ¿no? Sí, claro. Se vería amenazado, ¿no? Así es. Javier, estamos por iniciar el 2022. Si ya el 2019 y el 2020 tenían un antecedente duro, difícil con el tema de la pandemia, poco a poco estamos despertando. ¿Cómo se planea un año 2022 también lleno de incertidumbre? Perdón, de incertidumbre. De entrada, la pandemia nos dejó una gran lección. No podemos planificar a largo plazo. Podemos tener una idea, podemos tener una visión de hacia dónde queremos llegar a largo plazo, pero el plan tiene que ser a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo planificar y tener mi presupuesto de ingresos, de egresos, hacia dónde quiero ir en todo el 2022, pero tengo que ser muy consciente de estar haciendo revisiones bimestrales con la finalidad de dar seguimiento y, en dado caso, de modificar acciones. ¿A qué me refiero con este punto? Hemos visto en los últimos 2 o 3 meses el factor del tema de inflación. Realmente vamos a cerrar 2021 con un tema de inflación que no solamente en México, sino a nivel mundial está generando un gran escepticismo en el que se van a venir las cosas mucho más complicadas. Hay una gran escasez de diferentes productos, de medios de distribución a nivel mundial. O sea, realmente estamos cerrando un 2021, considero que no muy grato. Eso es por un lado. Por otro lado, 2022 inicia con un incremento al salario mínimo de más del 20%, que si a esto le sumamos la inflación, va a pegar muy duro en la economía porque este incremento al salario mínimo no lo va a absorber el patrón. O sea, realmente el patrón es el que va a pagarle al Instituto Mexicano del Seguro Social la modificación del salario mínimo, pero quienes lo vamos a absorber este costo vamos a ser los consumidores. O sea, yo como empresario que voy a asumir el costo del incremento del salario mínimo, pues voy a tener que trasladar este incremento a mis productos o servicios, y esto a su vez quien lo va a pagar es el consumidor. 2022 se vislumbra, por lo menos en el inicio, un año complicado. Considero que vamos a multiplicar la cuesta de enero unos meses adicionales, y lo más importante ahorita podría ser dos factores. Una, planificar
O sea, sí tener claro hacia dónde queremos ir 2022, tener objetivos claros, presupuestos, visiones como empresarios. Y punto número 2, mantener una actualización continua. En este momento el tema de los medios y las redes sociales, medios digitales, nos pueden servir para un autoconsumo de información y de capacitación. Al final de cuentas, yo como empresario, si tengo desconocimiento de ciertas obligaciones o de ciertos temas, la realidad es de que no me exime de responsabilidades. Entonces, considero que ahorita podemos aprovechar aún más el auge del tema del autoconsumo del conocimiento para poder mantener una actualización continua. Creo que ese es el factor, y lo más importante como recomendación, muy probablemente no vamos a resolver las cosas queriendo aumentar las ventas de nuestras empresas, porque difícilmente eso se va a dar con una situación tan compleja como la que estamos viviendo. O sea, si nos enfocamos en aumentar las ventas de nuestra empresa, muy probablemente ese factor no se va a dar. Pero ¿cómo resolvemos en tema una supervivencia y un desarrollo y crecimiento empresarial? Siendo conscientes y siendo cuidadosos internamente. Cuida el gasto. Lo que sea estrictamente necesario de gastar, gástalo. Lo que no sea estrictamente necesario de gastar y lo puedas quitar, retíralo de tu concepto de gastos. Lo que sea estrictamente necesario gastar, pero puede esperar, retíralo temporalmente. Tenemos que ser más eficientes en el gasto interno y que esto nos va a ayudar a ser un poco más rentables. Entonces, autocapacitación, actualización continua, visión de futuro y mayor eficiencia interna. Y te agradezco mucho que nos compartas esto, porque finalmente tú en tus cursos pues das esta clase de tips, ¿no? Y vienes aquí y los compartes en el programa. A final de cuentas, lo que yo comparto son experiencias vividas, es trabajo, son resultados propios en los diferentes grupos de empresas en las que yo participo y represento, y lógicamente con el tema de ser consejero empresarial y apoyar a otros empresarios. Considero que los consejos que les brindo, más allá de ser un simple consejo al aire, son experiencias vividas y probadas en el ámbito empresarial. ¿El 2022 es un buen momento para arriesgarse y ser empresario? El 2022 es un buen momento para invertir. Yo soy totalmente una persona que va en contra del ahorro. El ahorro para mí me implica tener dinero ahí parado, tener dinero ahí detenido por cualquier eventualidad. El 2022 tiene que ser un año en el que, si yo tengo la capacidad de ahorrar, no ahorres, invierte. Diversifica operaciones, como decimos sobre todo aquí en Jalisco, no metamos todos los huevos en la misma canasta. Así es. Y se pregúntale a Elon Musk. Por ejemplo. Por cierto, bueno, ya no vamos a hablar de tauromaquia, pero sí quiero felicitar a Roberto Valadez, porque tiene un programa también en el tema de las redes sociales. Tú y yo venimos de los llamados medios tradicionales, y yo creo que a tiempo descubrimos, ¿no?, que finalmente la audiencia cambió totalmente. ¿Y cuál ha sido la experiencia ahora de enfrentarte, quizá, a más público que te ve hoy que si estuvieras en un medio tradicional? Sí, la verdad es que hoy en día la gente... ¿Se llama cómo el programa? Go Influencers. Ajá. Estamos, así es, por Facebook y por YouTube. Y bueno, pues nuestro eslogan son entrevistas que inspiran, ¿no? Tratamos de entrevistar gente, ¿verdad?, que es destacada en cualquier ámbito, político, empresarial, deportivo, taurino, de lo que sea. Aquí está Javier, sí. Igual lo cambian nada más de escenografía, ¿no? Sí, claro con todo gusto. Y tratamos de reflejar todas estas casos de éxito, Ramiro. Igual tú como comunicador, tú como empresario, ¿verdad?, tienen una historia y les costó trabajo salir adelante y les costó mucho trabajo hoy tener el nombre que tienen y el prestigio que tienen, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es, a través de estas entrevistas, descubrir esas historias, compartirlas, y nos hemos dado cuenta a lo largo de todo el año que llevamos. Empezamos en febrero del año pasado, vamos a cumplir ya prácticamente un año. En plena pandemia. En plena pandemia, que fíjate, hay un factor muy importante, ¿no? Por ejemplo, Jorge Lozano, el tenista, ganador de Roland Garros en Francia, nos decía en una frase muy importante, ¿no? Él decía, se vale soñar, ¿sí?, porque los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar por ellos, claro, ¿no? Carlos Mercenario decía, haz que valga la pena tu esfuerzo, ¿no?, independientemente de que hagas lo que hagas. Entonces nos hemos encontrado con frases, con historias muy interesantes, y la verdad es que hemos tenido un muy buen resultado. Y como dice Ramiro, la gente hoy en día en las redes sociales, es impresionante el impacto que puede uno tener y la penetración, ¿verdad? Porque pues todos los jóvenes hoy en día no se sientan ya a ver televisión y ponen el 4, o ponen el 6, o ponen el 10, ¿no? O sea, la gente trae el teléfono en la mano, y ahí es donde está el futuro de la comunicación. Sin horarios. Y aparte con estos formatos donde
tú puedes transmitir una entrevista en vivo, pero se queda grabada y después la puedes disfrutar cuando tú quieras, ¿no? Entonces, la pregunta que te voy a hacer es ilógica, pero lógica al mismo tiempo. ¿Te imaginaste ese impacto que tuviste al momento de tu primera entrevista, hablar y decir, oye, va a ser una entrevista para redes sociales, cuando estábamos acostumbrados a citarlos a un canal de televisión, ¿verdad? Y demás? Pues lo que pasa es que ya son muchos años de estarle picando también a las redes sociales, donde hemos estado experimentando en varias cosas. Yo creo que desde hace unos 7, 8 años, yo creo, no sé, Ramiro, ¿no? Sí. Pero pues ya hoy en día ya lo vemos muy normal, ¿no? Recordaba yo en algún momento cuando trabajé en Notisistema que nos preguntaban, ¿no? Mis hijos me preguntaban, ¿verdad? Oye, papá, ¿y cómo daban los resultados del fútbol? Le digo, manejamos al instante los resultados. ¿Cómo? Hablábamos a los estadios de fútbol, sí. Teníamos el teléfono de la cabina del locutor del estadio y le preguntábamos, ¿cómo va? Ah, gol de Chivas, ¿verdad? 1-0 Benjamín Galindo en Tigres, ¿no? Y corríamos a la cabina y ese era el instante, ¿no? Como dábamos. Hoy en día, pues te llegan al teléfono los resultados inmediatamente. Y te voy a decir una cosa, nosotros podríamos decir que somos bendecidos, a diferencia, por ejemplo, de nuestros hijos o los que vienen debajo de nosotros. Somos bendecidos porque nacimos sin redes sociales, sin tantos medios digitales, sí. Sin el internet. Sí. Y hoy sabemos lo que es el antes y el después, claro, de las redes sociales. Podemos manejar ambos mundos, ¿no? Yo platicaba con algunas personas, y con esto me voy, que te tocó a ti como reportero, me preguntaban, oye, ¿y cómo pasaban las notas antes? O sea, tenías que irte a un teléfono de los que había de disco, sí. Levantar la bocina, abrías el auricular y metías unos caimanes, que eran unas pinzas con un cable, y en la grabadora metías el audio. El audio. Grababas por medio del teléfono. Había unas cabinas en gobierno del estado, las máquinas de escribir, no había fotocopias, era un mimeógrafo. Es decir, los que de alguna manera tuvimos la oportunidad de estar al aire en un noticiero, no podíamos enseñar las manos, porque las manos estaban pintadas de azul. Mira, ninguno sabe de qué estás hablando. No, absolutamente no. Y luego, si se atoraba el cassette con un lápiz o con una pluma, teníamos que reembobinarlo. Ese tema es tan interesante plantearlo, el antes y el después, cómo era y cómo es. Hoy con un teléfono celular transmites en vivo, y antes era una unidad móvil, cables, luces, cámaras. Un live en Facebook, ¿no? Y era un tema muy complicado, incluso para la planeación misma de un enlace, porque habías que irte al máster, y del máster al cerro, y del cerro la transmisión. Hoy no, y eso pareciera que muchos lo hacen así y tienen millones de visitas, cuando antes pues estabas peleando por el rating no solo de 20. Ya platicaremos. Yo recuerdo hace no muchos años, fui el primero dentro del medio en el que me desenvuelvo en transmitir una conferencia lo más profesionalmente posible en redes sociales, donde podías ver una presentación, platicar con el expositor y aparte nosotros compartir pantalla en nuestras computadoras, o sea... El precursor del Zoom. Exactamente, el precursor del Zoom. Pues aquí lo tiene. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado esta noche. Roberto, gracias, como siempre, Ramiro. Un placer y bienvenido. Gracias, muy amable. Véanlo en su canal de YouTube, porque además estas entrevistas no solamente inspiran, nos hacen quizá reflejarnos un poco en la realidad. Oye, de te los comprometemos, grandes. Te vamos a llevar al programa. Ya sabes, Hecho. Va que va. Gracias por el favor de su atención, señor Ramiro Escoto. Hasta el día de mañana, donde tendremos más de Noches en Red.